Rusia estaba condenada a perder la guerra de Ucrania desde el principio. Vladimir Putin quizá no lo vio, tal vez aún no lo ve, y se podría argumentar que Occidente tampoco lo vio venir. Sin embargo, Ucrania siempre tuvo una ventaja subyacente que apenas ahora se revela por completo y ha mantenido contra Rusia por más de 3 años. En una guerra que se suponía que terminaría en días, por eso Putin no ganará en Ucrania, y todo se reduce a algo que Ucrania está haciendo, que Rusia no ha logrado: alcanzar la superioridad tecnológica. Eso es según Paul Warburg, quien expuso su argumento en un video de YouTube el 1 de octubre, señalando que la ventaja tecnológica de Ucrania no es solo producto de su asociación con Occidente. Todo se reduce a diferencias clave entre Ucrania y Rusia, desde cómo gobiernan hasta sus estrategias en el campo de batalla. En realidad, lo que estamos viendo en este punto de la guerra en Ucrania es que Rusia se está debilitando inherentemente con cada día que pasa, mientras que Ucrania se está fortaleciendo cada vez más con cada día que pasa. Especialmente desde un punto de vista tecnológico, esto es algo que ha estado ocurriendo durante toda la guerra, añade Warburg. Pero ahora, el ritmo de los avances tecnológicos de Ucrania ha llegado a tal punto que Rusia no tiene ni esperanza de mantenerse al día. Basta ver algunos ejemplos recientes de armas desarrolladas por Ucrania para notar eso. Toma el flamenco, por ejemplo. A simple vista, esta arma puede no parecer muy diferente de los misiles de crucero que Rusia ha estado usando contra Ucrania desde que Putin lanzó su invasión. Sin embargo, es distinto en varios aspectos. Para empezar, es un híbrido entre dron y misil de crucero con diplomacia moderna, además de que también tiene elementos de una bomba penetradora incorporados. Nunca se ha construido algo así antes, ya que Ucrania ha desarrollado una nueva subcategoría de arma que aprovecha todo lo que ha aprendido sobre la guerra con drones durante la guerra con Rusia. En esencia, el flamenco es el resultado de años de ajustes y pruebas de Ucrania, permitiendo que sus personas más innovadoras experimenten, pueden idear cosas que ni siquiera se imaginan en la sociedad rusa. Un arma que actúa como un dron y un misil al mismo tiempo y puede alcanzar 3.000 kilómetros, que son aproximadamente 1.860 millas dentro de Rusia, mientras transporta una ojiva que pesa más de 1 tonelada. El video explicará después por qué Rusia no podría crear algo así. Pero primero, echa un vistazo a otras innovaciones ucranianas. El Flamingo es un ejemplo de cómo Ucrania crea un arma nueva para cumplir un propósito. El país ha estado realizando ataques con drones de largo alcance en territorio ruso durante mucho tiempo. Contaba con misiles de largo alcance suministrados por Occidente, aunque suele tener limitaciones sobre su uso. Estados Unidos solo hasta septiembre comenzó a permitir que Ucrania atacara objetivos rusos con misiles fabricados en Estados Unidos, después de haber bloqueado silenciosamente al país para que no lo hiciera durante meses. El Flamingo es una solución para ese tipo de problema. Si Ucrania lo construye en casa, nadie puede impedir que Ucrania lo use. Este es un ejemplo de cómo Ucrania se adapta a lo que tiene enfrente, y el mismo enfoque se observa con el desarrollo de sus drones interceptores. Estos drones, que cuestan desde $1,000 cada uno, se crearon solo para detener las hordas de drones de largo alcance rusos, y Ucrania ya los usa. Esta tecnología ya ha sido probada en combate hasta el punto en que los socios de Ucrania están dispuestos a invertir en ella. En septiembre, el Reino Unido acordó un plan para que Ucrania fabrique estos drones interceptores en masa. Apodado Proyecto Pulpo, el plan debería permitir a Ucrania producir miles de interceptores cada mes, dándole un enorme arsenal de drones que ya han demostrado ser efectivos contra los modelos Shahed que Rusia lanza contra Ucrania. El Kiev Independiente agrega que Ucrania eventualmente quiere llegar al punto en que pueda desplegar 1,000 de sus interceptores cada día para detener los drones de Rusia en seco. De nuevo, Ucrania vio un problema. Luego lo resolvió. Ucrania ha liderado el desarrollo de drones con inteligencia artificial, usándolos eficazmente. Esta vez, Ucrania busca resolver la disparidad de personal entre ella y Rusia. Un ejemplo reciente de cómo Ucrania apuesta por la inteligencia artificial son los enjambres de drones de ataque guiados por esta tecnología en el campo de batalla. El 2 de septiembre, United 24 Media dijo que Ucrania se ha convertido en el primer ejército de la historia en realizar operaciones de combate utilizando enjambres de drones controlados por inteligencia artificial. Esos drones no requieren operadores ni ponen en riesgo a soldados ucranianos. Más bien, casi pueden servir como reemplazo de los soldados, siendo capaces de localizar y destruir infantería y blindados rusos con una supervisión humana muy limitada.
Desde el inicio, el plan de Rusia fue abrumar a Ucrania con su superioridad numérica. Con drones de inteligencia artificial, Ucrania cambia las tornas y una vez más innova enfocándose en resolver un problema. Estos 3 ejemplos de la innovación de Ucrania son impresionantes, aunque no sean avances revolucionarios como lo fue, por ejemplo, el primer misil balístico intercontinental. Sin embargo, no es solo la tecnología en sí lo que le da superioridad a Ucrania, sino cómo se utiliza esa tecnología. Como explicó Warburg, armas como el Flamingo y el interceptor de Ucrania. Los drones pueden no parecer muy innovadores tecnológicamente, dice Warburg, pero lo son en el ámbito bélico, en cómo se usan para abordar la situación real en el campo de batalla. Contrasta esto con lo que señala Warburg sobre lo que Rusia está haciendo en el frente de la innovación. Al mismo tiempo, parece que Rusia realmente no está innovando tanto. En algunos casos, están igualando las innovaciones que Ucrania está trayendo, especialmente donde es fácil igualar esas innovaciones. Pero en su mayoría, Rusia realmente no está trayendo muchas cosas nuevas al campo de batalla, y tiene un punto. Quizás la innovación más importante de Rusia hasta ahora han sido sus bombas planeadoras, que le permiten convertir bombas tontas de la era soviética en municiones semiguiadas. Pero fuera de eso, Rusia no ha innovado mucho. Solo copió la tarea de Ucrania pensando que era fácil de copiar. Esto muestra una diferencia clave en cómo Ucrania y Rusia libran esta guerra. Para Rusia, depender de lo que ya tiene parece ser más importante que innovar. Sobre Ucrania, la adaptación es clave. Cada vez que surge un nuevo problema, la superioridad tecnológica de Ucrania le permite enfrentarlo y encontrar una solución. Sin embargo, va más allá de una diferencia en enfoques militares. La verdadera razón por la que Rusia estaba destinada a perder la guerra en Ucrania desde el primer día es que su propia sociedad está estructurada de tal manera que hace imposible que Rusia tenga la ventaja tecnológica sobre Ucrania. Warburg afirma que todo se resume en la lucha entre democracia y dictadura. Como la historia ya lo ha demostrado varias veces, la primera supera a la segunda en el ámbito tecnológico por una razón simple, señala Warburg. O gobiernos más incluyentes con la gente común, aunque no sean totalmente inclusivos, las democracias son superiores a gobiernos menos incluyentes, más centralizados y con menos oportunidades para la gente común. Su argumento es que una sociedad libre impulsa la innovación al recompensar a quienes innovan. Contrasta eso con una sociedad centralizada, donde la innovación solo puede ocurrir si es impulsada por una orden desde arriba. Y se vuelve claro por qué Ucrania está avanzando. Sus innovadores crean para resolver problemas y son recompensados por hacerlo. Pero en Rusia, cualquiera que tenga una pizca de innovación en su cuerpo, tiene todas las razones para no proponer nuevas ideas. Volviendo al ejemplo del dron interceptor, Ucrania creó este dron porque tiene un problema con los ataques de drones de largo alcance de Rusia. Estos ataques se han vuelto más frecuentes e intensos en 2025, llevando a Rusia a bombardear Ucrania con cientos de drones Shahid para saturar defensas aéreas. Septiembre fue un mes destacado para esta táctica. Del lado ruso, Noticias ABC dice que Rusia lanzó 5.636 drones contra Ucrania en septiembre. Eso fue un aumento del 39% en drones rusos lanzados el mes anterior. Eso todavía estuvo un poco por debajo del récord de 6.443 drones que Rusia lanzó en julio de 2025. Aún así, el problema es claro. Rusia está lanzando miles de drones por mes y Ucrania necesita enfrentarlos. Los drones interceptores no son una solución avanzada a este problema. Son baratos y fáciles de fabricar para Ucrania. Esa accesibilidad los hace una tecnología destacada. Un dron pequeño de $1.000 puede llevar una ojiva barata y atacar un dron Shahed, que a Rusia le costó entre 20 y 70 veces más fabricarlo. Curiosamente, Ucrania está resolviendo un problema secundario con estos drones. Los interceptores ayudan a Ucrania contra las hordas de drones Shahed rusos. Indirectamente, la diferencia de costo entre los interceptores y los Shaheds es tan grande, que también le permiten a Ucrania agotar los recursos financieros de Rusia al obligarla a lanzar más ataques fallidos, como señala Warburg. Esto permite a Ucrania derrotar a Rusia en una guerra de desgaste, donde va a ser demasiado costoso para Rusia derrotar a Ucrania a largo plazo, porque es más accesible para Ucrania defenderse. Este tema tiene muchos aspectos, aunque la mayoría no está ligada a la superioridad tecnológica de Ucrania. Para conocer el impacto del desgaste en Rusia,
Mira nuestro video donde también mostramos cómo la propaganda del Kremlin comienza a ir en contra de Putin. El punto clave aquí es que es la adaptabilidad de Ucrania lo que le está permitiendo darle la vuelta a la guerra de desgaste que Rusia inició. Warburg hace ese punto, como ya se discutió. Mick Ryan, escribiendo para Futura, Doctrina, lo refuerza en un artículo donde afirma que Ucrania ha cambiado todo el carácter de la guerra gracias a su maleabilidad. Los tentáculos de las inserciones tecnológicas llegan incluso más lejos que los drones. Han permitido la integración de inteligencia artificial, redes de sensores civiles y militares, y la democratización de la información en el campo de batalla, escribe Ryan. La inteligencia artificial ayuda a drones a elegir y confirmar objetivos usando sensores de código abierto, análisis y combinando estos datos con inteligencia militar. Esto muestra la relación entre democracia y dictadura en el intercambio de información y el enfoque militar. Ucrania anima activamente a cualquier persona a compartir información por cualquier canal que tengan disponible para ayudar en el esfuerzo de guerra. Rusia, por otro lado, reprime. Hace cosas como cortar el acceso a Internet en las regiones que son objeto de ataques con drones de largo alcance de Ucrania porque quiere que salga la menor cantidad de información posible. ¿Cómo puede el ruso promedio imaginar una solución a los desafíos de Rusia ante Ucrania, cuando ni siquiera pueden ver esos desafíos? La información es tan vital para Ucrania como permitir que sus innovadores hagan lo que mejor saben. Y quizás sea la falta de información compartida con personas que podrían ayudar lo que le está causando tantos problemas a Rusia. En el ámbito tecnológico, Rusia está rezagada respecto a Ucrania en cada avance tecnológico. Warburg recuerda el inicio de la guerra, cuando Ucrania comenzó a usar drones para atacar los blindados de Rusia. Cuando Ucrania introdujo por primera vez drones en el campo de batalla, la respuesta de Rusia fue burlarse de ellos, hacerles burla y seguir enviando grandes oleadas de tanques, infantería y vehículos blindados. Ahora está claro cómo resultó eso para Rusia. Más de 1 millón de bajas, 11.200 tanques y casi 23.300 vehículos blindados destruidos. Ahora Rusia sabe que no puede lanzar asaltos blindados masivos en una guerra de drones. Rusia copió, claro. Al ver que la estrategia de Ucrania funcionaba, Rusia empezó a imitarla tras haberse burlado antes. Pero para ese momento, Rusia ya estaba rezagada, y la brecha tecnológica solo ha ido aumentando desde entonces. Muchos suelen ignorar ese hecho, dice Warburg. Es fácil ver cómo Ucrania innova y Rusia copia. A menudo se ignora que las brechas tecnológicas entre Ucrania y Rusia aumentan con cada ciclo de innovación e imitación, asegura Warburg. Ahora llegamos a un punto donde las ventajas de Ucrania sobre Rusia pueden ser catastróficas. Los drones interceptores de Ucrania son una ventaja, ya los tienen y han demostrado su eficacia en combate. Como se mencionó, se están produciendo en masa con apoyo de los aliados de Ucrania. Rusia, como siempre, ha intentado copiar. Sin embargo, está tan rezagada que los interceptores que está fabricando aún se encuentran en etapas de prueba. Forbes informó el 9 de septiembre que los únicos drones interceptores rusos vistos son modelos presentados en desfiles o exhibiciones. Estos drones aún no se han desplegado y podrían tardar meses en hacerlo. Esta gran brecha da oportunidades a Ucrania, sobre todo con ataques de drones de largo alcance. La reciente estrategia de Ucrania ha sido atacar repetidamente refinerías de petróleo rusas, no solo con ataques aislados. La estrategia está funcionando. El 40% de la capacidad de refinación rusa fue desactivada por drones que Rusia pudo haber detenido con interceptores. Rusia aún no llega a ese punto, así que Ucrania probablemente tenga unos meses más para devastar infraestructura rusa, quizá irreversiblemente. Rusia intenta crear algo que Ucrania ya usa, y no es la primera vez que enfrenta esta situación. Wahlberg menciona la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, destacando que la innovación estadounidense fue clave para su victoria. Un ejemplo perfecto proviene del autor de Chip War, Chris Miller, según informa el medio taiwanés Commonwealth Magazine. El medio usa el trabajo de Miller para destacar el ejemplo de Texas Instruments, que creó la tecnología de circuitos integrados para las calculadoras de bolsillo. El ejército de Estados Unidos vio el potencial y contrató a Texas Instruments para desarrollar tecnología de circuitos integrados. El misil balístico intercontinental Minuteman INOI permitió a Estados Unidos atacar Rusia con un lanzamiento desde su territorio. Rusia desarrolló sus propios misiles, como siempre, más tarde.
Pero lo que se ve con este ejemplo de la Guerra Fría, como también ocurre en la guerra de Ucrania, es el punto de Wahlberg sobre cómo las democracias superan a las dictaduras en la práctica. Texas Instruments no creó la tecnología de circuitos integrados porque alguien se lo ordenó. Lo hicieron porque una nueva tecnología ofrece grandes recompensas. Muchas innovaciones de Ucrania se enfocan en la guerra actualmente, pero la misma filosofía se mantiene. A los innovadores de Ucrania se les permite construir sin decirles qué hacer. Reciben recompensas cuando proponen algo útil para Ucrania en su situación actual. Si Ucrania no estuviera en guerra, estos innovadores crearían otros productos y recibirían recompensas, porque viven en una sociedad que les permite registrar propiedad intelectual y experimentar los frutos de su trabajo. Rusia no brinda estas oportunidades a su población. Los soviéticos debieron robar tecnología de Estados Unidos para intentar igualarlos. En la Guerra Fría la robaron, pero rara vez lograron copiar las innovaciones estadounidenses con la calidad de los originales, indica Warburg. Exactamente lo mismo está ocurriendo en la guerra de Ucrania en este momento. Las nuevas armas rusas son solo una versión barata de lo que Ucrania innovó. Incluso los drones que Rusia usa contra Ucrania no son una innovación rusa, sino copias de los Shahed iraníes. Las mínimas modificaciones que Rusia hace al diseño iraní no se comparan con el dron, misil de crucero y arma híbrida flamenco de Ucrania. Rusia está limitada en cómo innova, y así ha sido durante décadas. La razón se debe al gobierno centralizado de Rusia, como se mencionó antes. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, analizó en septiembre de 2021 los problemas de Rusia y señaló 3 limitaciones estructurales en su sociedad que dificultan la innovación. La preferencia de Rusia por cadenas de suministro nacionales limita su acceso a mercados comparado con líderes en innovación. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirma que los estándares educativos, especialmente en ciencias, han disminuido. Y, por supuesto, las sanciones, incluso desde 2021, limitaron el acceso de Rusia a tecnologías internacionales que podría utilizar para innovar. Warburg señala otro problema. Oligarcas, o como Warburg los llama, las personas inconmensurablemente ricas en Rusia, que actúan como una mafia dentro del país. En Rusia, los oligarcas siempre obtienen su parte, como si dirigieran una red mafiosa que roba los frutos del trabajo de las grandes mentes de Ucrania y Estados Unidos gracias a sus inventos. Como dice Warburg, para la persona rusa promedio, no es que no haya innovación en Rusia, pero para la persona rusa promedio no hay tanto incentivo para innovar, porque mucha gente teme que, si tienen éxito, eso podría ser lo peor que les pueda pasar. Eso es un síntoma de vivir tanto en una dictadura como en una oligarquía, donde los ricos y poderosos siempre vendrán, exigiendo una parte mayor de lo que alguien obtenga que la que recibirá el verdadero innovador. ¿Te imaginas vivir en una ciudad dominada por la mafia?, pregunta Wahlberg. ¿Preferiría alguien tener un trabajo básico que los mantenga fuera del radar de la mafia? ¿O preferirían dirigir un negocio que tenga tanto éxito que la mafia termine buscándolos? ¿Protección a cambio de ganancias? Así enfrentan los innovadores en Rusia. ¿Es justo culparlos por elegir un trabajo discreto, aunque puedan crear nuevas tecnologías? La ventaja social de Ucrania, ¿y qué la va a hacer ganar? La guerra que Rusia realmente nunca pudo ganar es la que va en sentido contrario. La estrategia de Ucrania para 2030, que busca impacto global y beneficios para todos, es el ejemplo perfecto. Bajo este esquema, Ucrania ofrece a sus innovadores todo lo que necesitan para desarrollar nuevas ideas. Emprendedores del país acceden a mercados globales e infraestructura de investigación y desarrollo. Ucrania les ayuda a proteger y vender su propiedad intelectual. Esto significa que quienes participan en el programa realmente reciben el dinero que merecen, por haber tenido grandes ideas desde el principio. Sí, este es un programa creado por el Estado, pero los productos que surgen de este programa no serán propiedad del Estado. Y esa es la diferencia. Un programa equivalente en Rusia inevitablemente requeriría que la propiedad intelectual de cualquier cosa útil que surgiera de él fuera entregada al Estado ruso, probablemente con poca compensación para quien inventó el producto. Putin no va a ganar en Ucrania porque la propia sociedad rusa hace imposible que el país logre una superioridad tecnológica contra otras naciones. Eso quizá no habría sido un problema, pero en Ucrania, Rusia enfrenta a un oponente adaptable y con grandes mentes. El tiempo, espacio e incentivos necesarios para crear lo que se requiere para enfrentar al enemigo. Recuerda, Ucrania no necesita destruir a Rusia para ganar,
Solo tiene que usar su ventaja tecnológica para desgastar a Rusia, hasta el punto en que ya no pueda luchar. Ahora, si necesitas alguna prueba de que esta estrategia de desgaste nacida de la innovación está funcionando, solo tienes que ver la situación de la gasolina en Rusia. En este momento, Putin está tan desesperado que está recurriendo a Bielorrusia en busca de ayuda después de que Ucrania le quitó todo a Rusia. Descubre más en nuestro video. Y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre cómo Ucrania podría obtener ventajas sobre Rusia.